Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario breve llamado Fantasma y Síntoma, Movimientos y Tiempos de la Subjetividad, dictado por la licenciada Gabriela Insúa, a quien le doy la palabra y le agradezco, por supuesto, por este seminario. De nada, Lau, gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, buenas noches para algunos, buenas tardes más temprano para otros y otras. Bueno, el otro día estuvimos hablando mucho, seguramente nada, mucho siempre es poco cuando se trata de tanta conceptualización, pero bueno, nos acercamos al tema del fantasma y la idea de hoy, que ojalá lleguemos, es hablar del síntoma y de la articulación de ambos. Y cuando hablo de articulación es porque les adelanto algo que después les voy a desplegar, es que dentro del psicoanálisis uno puede hacer una clínica del fantasma o una clínica del sujeto, cuando trabajamos, digo, en el contexto del el laburo con el trabajo con los pacientes. Y la apuesta es por la clínica del sujeto. Pero eso se los voy a ir desandando a medida que avanzo. Entonces empecemos por hablar de la clínica, del síntoma, ¿no? Bien. Bueno, tan importante me parece el síntoma que en el año 2017, bueno, empecé en el 2016, pero en el 2017 publiqué un libro que se llama Saltar de la cuna, la subjetividad adolescente, el derecho al síntoma. Digamos, mi editor de ese momento y muchos que me han leído coinciden conmigo que es un libro bisagra para mí. Y, digamos, yo ya llevaba escrito varios libros, mi primer libro es del 2010, y este es un libro bisagra, ¿por qué? Porque ahí tomo más claramente una posición política y muy sostenida, que sigo sosteniendo y que ya venía sosteniendo en la clínica, sobre el valor enorme del síntoma como expresión subjetiva. Cuando yo pongo el derecho al síntoma es porque juego con la idea, aunque me gustaría que fuera cierto, difícilmente lo sea, pero juego con la idea de que el síntoma sea un derecho humano más, ¿no? Incluso cuando mucho antes de escribir el libro, años antes me invitan a hablar dentro de, bueno, yo supervisaba todo un equipo muy grande de salud mental en la provincia de Buenos Aires, entonces me invitan a hablar en un evento que también estaba la legislatura de la provincia y demás, por lo tanto había políticos y políticas, y era la conmemoración de años de la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces yo dije que creía que tenía que ser tomado como un derecho humano más. ¿M? ¿Por qué? Porque creo que lamentablemente la ciencia positivista, es decir, la medicina, la psiquiatría, algunas corrientes dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis mismo, al síntoma se lo toma como algo a erradicar o algo a quitar lo más pronto posible en la vida del paciente. Y es un error gravísimo, a mi entender, no solamente a mi entender, al de muchos y muchas otras, pero bueno, yo lo hablo desde lo que yo escribí, escribo y pienso. Es un error enorme. No quiere decir eso que somos crueles quienes tenemos esta posición y queremos dejar a los pacientes sufriendo por su síntoma, porque obviamente sufren por su síntoma, lo padecen, pero una cosa es acompañar a que ese padecimiento sea menor mientras el síntoma es necesario y otra cosa es pretender erradicarlo de entrada. Pretender que desaparezca el síntoma de entrada es quitarle al sujeto una herramienta preciosa, ¿sí? Y esto ustedes lo saben, lamentablemente es lo que ocurre en general cuando se trata, insisto, digamos, de la ciencia positivista, de la medicina y demás. O sea, a ver, si uno toma el dossier de salud mental, se habla de trastornos, ¿verdad? Trastornos, trastornos, trastornos. Y el síntoma es un trastorno, ¿no? Al trastorno se lo trata de sacar. Hay que adaptar al sujeto a su momento de vida y el síntoma molesta. Entonces el síntoma tiene que irse lo antes posible, con medicación, con no sé, herramientas conductuales, pero el síntoma hay que sacarlo.
No, 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 lo digo una y otra vez. Y se lo digo a los pacientes también, porque el paciente por supuesto que quiere que su síntoma desaparezca, porque lo está padeciendo. Quien tiene ataques de pánico claramente quiere que el síntoma desaparezca cuanto antes, porque son terriblemente angustiantes. Cuando uno le puede transmitir a los pacientes de forma sencilla, por supuesto, no erudita ni psicoanalíticamente, cuál es el valor del síntoma, les aseguro, por lo menos, y ustedes también a lo mejor lo ven si lo hacen así, en mi experiencia es que los pacientes pueden, tal vez la palabra es soportar mejor el padecimiento del síntoma mientras averiguamos la causa. Porque el tema es ese. ¿De qué sirve sacar un síntoma si la causa, no, de aquello que es la causa de que se haya armado el síntoma, no se descubrió? Siempre doy un ejemplo de algo que me pasó hace muchos años. A lo mejor alguno ya me lo escuchó, pero la verdad que es tan claro, digamos, que me gusta utilizarlo porque me parece prístino. Hace muchos años me vine a ver un señor que lo enviaba a su médico clínico porque tenía hipertensión y era una hipertensión, o sea, grandes picos de tensión arterial altísimos y habían descubierto que no era fisiológico, era claramente emocional. Entonces lo envía para que, bueno, para que en psicoanálisis trate de ver qué hacía con eso, digamos, con su síntoma, para decirlo así. Entonces se presenta y en la primera entrevista mismo, ¿no? Yo le digo si, por qué creía que pasaba esto con su presión y me decía, bueno, me dice, yo soy lo que en Estados Unidos lo llaman un workaholic. Yo me la paso trabajando. Yo trabajo, no sé, 16, 17 horas por día, no puedo parar de trabajar. Entonces mi médico me dijo que tengo que trabajar esto. Bueno, sigue la entrevista, en la misma primera entrevista, ¿eh? Y sigue la entrevista y yo le pregunto, ¿alguna vez hizo alguna terapia, alguna...? Entonces me dice, sí, sí, hice una terapia que me salvó la vida y me curó. Que me curó, dice sobre todo. Me salvó la vida también, pero me curó. Pero no era psicoanálisis, era una terapia conductista de una asociación. Y le digo, ¿cuál terapia y por qué? ¿Por qué acudiste? Entonces me dice, no, lo que pasa es que la terapia a la que me refiero es, yo hice terapia conductual en Alcohólicos Anónimos, porque el tema es que yo era alcohólico, pero me curé. Entonces, en realidad, ya en esa primera entrevista quedó en claro que el señor sí dejó de tomar alcohol y para eso, por supuesto que le sirvió esa terapia. Nadie va a negar, digamos, lo bien que le hizo esa terapia para dejar de de consumir alcohol. Pero el objeto de la adicción no es lo importante, sino la modalidad de relación a los objetos en las adicciones. Y lo que queda claro es que la causa no fue tocada, entonces pasó de una adicción al alcohol a una adicción al trabajo. Eso demuestra que cuando hacemos diagnósticos por el síntoma nos equivocamos enormemente. Y también demuestra que cuando queremos erradicar el síntoma, y yo no digo que hayan dejado a este señor, no sé, bebiendo por las calles y volcando, no. Pero cuando el tema es erradicar el síntoma, nos olvidamos de la causa. Y nos olvidamos de que por algo ese síntoma, por supuesto que podemos entrar yo les doy este ejemplo, podemos entrar en la digresión de que la adicción no es totalmente un modelo de lo que es el síntoma en psicoanálisis. Pero lo digo en relación a esto de alguien puede creer que se curó de tal cosa y en realidad la causa no está tocada y eso va a volver, va a ser otro síntoma. ¿Sí? Bueno, entonces para mí el síntoma tiene un valor fundamental. ¿Sí? Fundamental. ¿Por qué digo expresión subjetiva? Porque lo es. A ver, el otro día hablábamos de quién construye el fantasma, ¿no? Y decíamos, lo construye el sujeto al armar su pregunta de qué quiere el otro de mí, y ahí su respuesta, perdón. ¿Qué quiere el otro de mí? Construye su respuesta que tiene que ver con lo que el otro le transmitió, y eso es el fantasma. El síntoma también lo construye el sujeto. El síntoma es una formación del inconsciente, como el lapsus, como el fallido, como los olvidos, como los sueños. Es una formación de compromiso, como diría Freud. Entonces, el sujeto arma un síntoma, construye un síntoma,
tal vez mucho tiempo antes de que irrumpa en su vida el síntoma, lo va construyendo como herramienta para qué. Ya lo vamos a ir desglosando, pero como herramienta para preguntarse algo, para algo que no consigue saber por qué y que le resulta entonces distópico, ¿qué me pasa? Y a su vez para horadar el saber del otro, dice Lacan, ¿no? Para que al otro también se le arme la pregunta, ¿qué le pasa? ¿No? El otro ya no sabe todo de mí. Esto es clarísimo en los niños, ¿no? Clarísimo, clarísimo. ¿No? Por ejemplo, una mamá demasiado sobreprotectora que está siempre encima y que no da aire y todo lo demás y que sobre todo todo el tiempo muestra que sabe todo de su hijo o hija, ¿sí? Bueno, el niño empieza a tener una enuresis. El niño empieza a hacerse pis y no lo puede controlar esa mamá en todo. Y empieza a preguntarse qué le pasa, qué vergüenza, no voy a poder salir, o qué hago, mi hijo, pobrecito, no lo van a invitar a los cumpleaños. ¿Y qué resulta, qué termina pasando en el mejor de los casos? Lo lleva a un psicólogo, a una psicóloga. Entonces, es horadado el saber del otro y a su vez el sujeto pudo armar algo con lo cual expresar y expresarse acerca de algo que está pasando y que no consigue hallar palabra para ello. Por lo tanto, de ninguna manera, como nos ubica el DSM, el síntoma es un trastorno. ¿Ustedes vieron lo curioso del DSM? Va, lo curioso. Pero ustedes vieron que en cada categoría aparece, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad por F no sé cuánto, ¿no? Trastorno de esto, trastorno. Y después de un montón de trastornos de ansiedad, en el último ítem es el, no sé, el F500, no sé, no importa. Trastorno de ansiedad inespecífica. Entonces la explicación dice, es todo aquello que no está encuadrado en todos los otros trastornos anteriores. Eso es un dossier de salud mental. Es tremendo, ¿no? O sea, en realidad es una clasificación que no explica nada porque no va a la causa. Bueno, entonces empecemos a hablar más detenidamente del síntoma. Lo esencial es no perder de vista que el síntoma es para Freud, empecemos por Freud, y sin lugar a dudas, más allá de él, una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Acá quiero hacer una aclaración. Yo ya sé que estoy hablando con colegas, o por ahí a lo mejor hay algún estudiante, pero en general colegas que ya saben de la pulsión, que ya todo esto sí, discúlpenme, no quiero de ninguna manera ponerme en maestrita, ciruela. Lo que quiero decir es que hay muchas veces que el concepto de pulsión y el concepto de goce está tan mal leído en Freud y en Lacan que parecen que son malas palabras. O sea, ¿desde cuándo la pulsión? Vieron que a veces se escucha, no, tiene un problema de pulsión, tiene un problema pulsional. No, no, podemos hablar de pulsiones que desbordan, podemos hablar de pulsiones desamarradas, pero la pulsión no es un concepto malo, nos constituye. Lo mismo que con el síntoma, ¿no? Bueno, pero también con el goce ni que hablar. Se habla del goce, no, no, lo que pasa es que ahí tiene un goce y no se especifica de qué goce, ¿no? Porque yo creo que el otro día les decía, hay, digamos, no hay un solo goce. El goce fantasmático es el que no tiene alienado al otro, pero después está el goce del síntoma, que ya lo vamos a nombrar, y ese es un goce del sujeto. Está el goce cuando un sujeto puede hacer un acto subjetivo. Está el goce de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, los conceptos no son, como decía Fontana Rosa, vieron que decía que, ¿por qué las malas palabras son malas? ¿No? Decía, ¿qué tiene de malo una mala palabra? Bueno, la pulsión es un concepto constitutivo. A mí me gusta mucho la definición que hace muchos años hizo Alfredo Edelstein, muy sencilla, después por supuesto la complejizó mucho más, pero él dijo, la pulsión es la primer inscripción subjetiva en el cuerpo. Entonces, habrá personas más orales, más anales, más escópicas, más... Pero es una inscripción subjetiva, es como se nos armó un territorio corporal en relación a la libido y en relación al otro, ¿no? A nuestro cuerpo. Entonces, digamos, la pulsión no tiene... la pulsión es fundamental. Y cuando Freud dice es una satisfacción sustitutiva, digamos, claro, se refiere a que, por ejemplo, para estar dentro de una cultura, uno no puede estar satisfaciendo todo el tiempo la pulsión
de un modo absolutamente primitivo. No sé, como si todos acá dijéramos, ah, no, bueno, yo ahora tengo ganas de comer chocolate, me voy, chau, listo, dejo esto. No, la pulsión también va encontrando a través de los diques y demás el marco de la cultura para satisfacerse con regulación. Bueno, muchas veces no puede encontrar regulación y genera síntomas, que son satisfacciones sustitutivas. La inscripción psíquica de la pulsión es lo que retorna para Freud en el síntoma y aporta de este modo una satisfacción sustitutiva. Si aporta una satisfacción al sujeto, les está diciendo que no es solo fantasmática el síntoma. Pero sigamos. Eh, es decir, como bien ubicaba Freud, el síntoma es una solución de compromiso para que la verdad subjetiva se exprese allí donde aún el sujeto no puede hacerlo. ¿Sí? Todo esto que yo cuando les nombro una cita se los digo, todo esto lo he escrito yo. Es por tanto una construcción subjetiva. Es fundamental como modo del sujeto de poder medio decir su verdad. Formación del inconsciente, como les decía hace un rato, como el chiste, como el lapsus, ¿sí? Solo que en el síntoma hay un padecer. En el síntoma también, les decía recién, hay un goce, pero no el fantasmático. Es más, Lacan lo llama goce del síntoma. Hay un goce subjetivo, no fantasmático. ¿Se acuerdan que Freud dividía en el síntoma el beneficio primario y el beneficio secundario? Recordemos esto. Bueno, yo no sé por qué, y yo también seguramente durante mucho tiempo, los analistas nos hemos quedado mucho en el beneficio secundario, pero hemos hablado poco del beneficio primario. ¿Cuál es el beneficio secundario? Bueno, si de repente hay alguien que está muy temeroso y que desarrolla cierta fobia o cierta cuestión con el salir, ¿no? El beneficio secundario es que se queda más encerrado, entonces se queda más con mamá, papá, o se queda más con la persona con la que convive. Ese es el beneficio secundario, se queda más con el otro. Pero hay un beneficio primario que es el que les mencionaba antes. Es una construcción solo de él o de ella, y en el ejercicio de construirla se está restando de ese otro. ¿Sí? Eso es el beneficio primario. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Se está restando. Después veremos que, por ejemplo, el ataque de pánico, lo digo siempre, es como un síntoma muy gráfico, muy paradigmático de lo que es este movimiento de beneficio primario y beneficio secundario. En el síntoma entonces hay un goce, pero no solo el fantasmático, hay un goce subjetivo en el cual, es cierto, el sujeto no puede hacerse cargo de ese goce, no puede decir, esto es lo que yo quería, renunciar a este trabajo es lo que quería. Ahí sí hay un goce subjetivo y reconocido por el sujeto, pero en el síntoma que desarrolla no lo puede reconocer hasta que no encuentre la causa en un análisis o en un espacio terapéutico. Por tanto, la erupción del síntoma viene a decirnos de la construcción por parte del paciente de un acto sintomático, de un intento de corte con el otro, al mismo tiempo que muestra su atrapamiento aún. Lacan dice en el seminario 11, los cuatro conceptos, es evidente que la gente con la que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo que son. Y no obstante, todo lo que ellos son, lo que viven, aun sus síntomas, tienen que ver con la satisfacción. Satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos. Los satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. No se contentan con su estado, pero aún así, en ese estado de tan poco contento, se contentan. El asunto está en saber qué es ese sujeto que queda allí contentado. Cierro la cita. En la primera lectura y más ortodoxa se lee que lo que se satisface es el yo. Y no, ese es el beneficio secundario. Pero digamos, el sujeto, ¿no? Profundo que satisface es el sujeto a través de su síntoma, porque produce un corte en el saber del otro, una brecha en su compacta certidumbre. El síntoma es siempre
Pregunta, interrogación. A mí cuando me preguntan una definición, bueno, se los decía el otro día cuando hablé de las definiciones, me olvidé de retomarla ahora. Una definición sencilla de síntoma que la da Lacan. Síntoma es lo que le produce interrogación al sujeto, ¿sí? El síntoma es siempre pregunta-interrogación, por tanto rompe la certeza de la inhibición. El síntoma introduce algo ajeno al yo. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de inhibición, síntoma y angustia? Y decíamos que la inhibición es el fantasma, ¿ah? Y que el síntoma es un logro, ¿ah? Digamos, y ese síntoma viene a ser un logro, rompió de alguna manera la barrera de la inhibición, lo sacó al sujeto de la captura de la vitrina, de la inhibición, y ya hay un movimiento que molesta, claro que molesta. La época y los otros primordiales imponen mandatos para cumplir con su deseo, pero el sujeto, esto es algo que escribí en algún libro, no come vidrio, no todo él, no sé si este giro es para todos los países, pero no come vidrio quiere decir no es tonto. No todo él cae bajo la fascinación de la sirena del universo de la completud, de la posibilidad de sin barradura alguna, y por tanto, para su bien, hace síntomas. Vamos a recordar la función fundamental del síntoma. Es una formación del inconsciente, como dije, una producción de sujeto para horadar el saber del otro, como dije, y a su vez hacerle y hacerse pregunta. El sujeto no sabe que eso es una construcción propia, lo padece, pero sin duda el síntoma es una gran producción subjetiva que viene a confrontarlo con aquella causa de su padecer que desconoce. Será tarea de un análisis que él sepa que es una construcción. Lacan entonces lo llama acto sintomático, es decir, sintomático porque el sujeto no está implicado aún, por eso es sintomático, pero es subjetivo porque es una producción del sujeto. Tantas veces en la infancia y la adolescencia el síntoma es la forma en que el niño o el adolescente encontró para expresar aquello a lo que el otro con mayúscula no da lugar a ser dicho. ¿Cuántas veces? Yo diría la mayoría. De hecho, no hablando de síntoma, porque esto da para un montón de cosas, ¿no? Como recién hablábamos de los goce, también hay que diferenciar, o de la adicción, hay que diferenciar que el pasaje al acto, el acting out, no los podemos pensar como síntoma, los pensamos como modalidades de la angustia, siguiendo ese cuadro de doble entrada en el seminario 10, que les pido siempre que lo vayan a ver, está en las primeras páginas y es tan esclarecedor. Para mí, por lo menos, otra digresión. El otro día no sé si se los adelanté, pero para mí es el modo en que yo, cuando me llega un paciente, un analizante, yo no me pregunto en qué estructura lo ubico. Jamás, digamos, jamás desde que desaprendí algunas cosas. Al principio sí hacía eso. Pero no, no me pregunto eso. Yo lo escucho y trato de ver, ¿está inhibido? ¿Ha hecho un síntoma? ¿Está angustiado? Y eso me va a dar digamos, la idea de en qué relación a su verdad está. Está totalmente tomado por el fantasma, está pudiendo salirse un poco de allí, pero todavía no sabiendo por qué, o está ya cercano a la angustia y por lo tanto está más cerca de su verdad. Esto dentro de la neurosis, por supuesto, ¿verdad? Digamos, porque, bueno, no es un cuadro que pueda abordar totalmente lo que podemos llamar psicosis. Para eso por ahí hay otras preguntas, ¿no? Pero igualmente también me hago otras preguntas cuando viene. Y eso sí, venga presentándose como se presente. Desde la locura, la psicosis, la neurosis, lo que uno supone que es algo de eso. Siempre me pregunto qué relación tiene a sus otros pares, qué relación tiene a sus otros primordiales, qué relación tiene a su propia palabra, está pudiendo sostener su palabra, desde dónde, las producciones que presenta, si no son todas del orden de la neurosis, ¿serán producciones del orden de la psicosis o serán traumáticas? ¿Serán reviviscencias traumáticas? Me voy preguntando eso en los primeros encuentros.
Me pregunto, no tengo una duda diagnóstica, porque la duda diagnóstica encierra al sujeto. Bueno, volviendo al tema del síntoma, yo les decía que en ese cuadro aparece pasaje al acto y acting out y que no son síntomas, no tienen la lógica del síntoma, son manifestaciones del orden de la angustia. De hecho, Lacan las marca como modalidades de la angustia y por eso están cerca de la angustia, porque, digamos, son modos desde la actuación, no desde el acto, de aparición, de irrupción de la angustia. Que en lugar de poder irrumpir de un modo desde el síntoma a la pregunta, irrumpen ferozmente, ¿no? Pero aún así, cuando aparecen, y imagínense que trabajando con adolescentes, ustedes lo saben porque también son colegas, aparecen muchas veces pasajes al acto y acting, aún así, también las pienso como expresiones subjetivas y trato de ver qué vienen a decir. No recuerdo, pero creo que el otro día les adelantaba una frase y si no se las digo de nuevo de Lacan, pero no de las más cliché de Lacan. Es decir, cliché no cliché de Lacan, sino de los lacanianos y lacanianas después, entre que me excluyo. Esta no es de las más conocidas, pero para mí es, si uno quiere trabajar, sobre todo con adolescentes y niñas, esto tiene que estar presente. Lacan dice también en el seminario 10 cuando el otro, con mayúsculas, se ha vuelto sordo al mensaje en palabras, el sujeto se ve obligado a la acción en las orillas. El pasaje al acto y el acting out es acción en las orillas. Por lo tanto, no pudo llegar ese sujeto a la angustia a modo de discursivo porque el otro se ha vuelto sordo. Y esto en niñas y adolescentes se ve todo el tiempo, digamos, ¿no? Algo que quisieron transmitirle al otro discursivamente, pero mirá, pero escuchá, pero y el otro no escuchó y entonces apareció una actuación, ¿no? Me acuerdo de un adolescente que quería empezar a salir solo y su madre y su padre eran muy sobreprotectores y no lo dejaban salir. Y entonces él se la pasó diciendo, che, déjame ir a lo de fulanito, déjame. No, no, ya son, no, no, son la 1 de la madrugada, no. Bueno, pero a ver, me llevas, me traes. No había forma, no había forma, no había forma. Y él les decía una palabra, confíen en mí, confíen en mí. Entonces, por claro, porque si el muchachito les estaba diciendo, llévame y tráeme, ni siquiera que era que estaba el riesgo de no quiero que tomes el bondi, no quiero que tomes el bus, ¿no? Sino que, y no, no había caso. O sea, en realidad lo que tenían miedo es que el hijo se les alejara y creciera. Bueno, confíen en mí, confíen en mí. Bueno, no hubo forma, no confiaban, y un día él hizo algo que claramente se jugó fugándose de la casa en mostrar que se podía confiar en él, ¿no? O sea, se fugó, no avisó que se iba, los padres desesperados y todo lo demás, y después de varias horas en la madrugada, él los llamó desde la casa de un amigo que los padres no conocían y les dijo, estoy bien, yo les dije que podían confiar en mí, pero no me escucharon. Siempre lo tomé, esto fue hace muchísimo, siempre lo tomé como también un ejemplo enorme, porque es como si le dijera a usted, hasta puedo pensarlo, porque un acting es algo que es, a él también, el fugarse le salió al modo del acting, digamos, el fugarse fue me fugo, como dice Winnicott, para que me vengan a buscar, pero me fugo, pero esa frase dicha, ¿no? De que yo les dije que confiaran, acá estoy, vengan a buscarme si quieren. Bueno, entonces, pasaje al acto y acting, más allá de que no lo vamos a abordar hoy, porque claramente es el síntoma lo que vamos a abordar, también hay que escucharlas como expresión de sujeto. Esto de que el acting sea solo una mostración, vieron que se lee eso, se lee así, el acting es una mostración. No, no, el acting es un movimiento del sujeto en forma de acción, sí, intempestivo, sin poder implicarse en él, digamos, pero porque el otro no escuchó con palabras, ¿sí? Bien. Ahora retomo algunos párrafos del libro que escribí sobre el síntoma saltar de la cuna. Ahora sí, es una cita, pero mía. Es al yo a quien le provoca mayor conflicto y mayor movimiento sucesivamente el síntoma y la angustia. ¿Es ello malo?
Por el contrario, es lo mejor que le puede pasar a quien por efecto de estructura está alienado al deseo del otro. En ese entre inhibición y síntoma, podemos pensar la construcción del síntoma. Con la materia de los significantes que la historia ha dado, con lo que se cuenta, significantes determinados como singulares y especiales por el entramado histórico familiar personal, no cualquier significante, o sea, el síntoma que se arma no es un síntoma cualquiera, en cada historia se arma un síntoma que tiene que ver con la historia, justamente, no cualquier significante, sino esos con los que de alguna manera se representa o le sirven de embragues, de shifter, de embragues, ¿no? Como cuando uno pisa el embrague para meter el cambio, para producir un movimiento de corte con el otro, y ahí sí, así se construye el síntoma. En ese movimiento de construcción, como bien señala Lacan, ya hay un goce en juego, el goce del síntoma. El síntoma goza en el propio acto sintomático, en la construcción y la irrupción del síntoma, como corte al saber del otro, como ejecutor de la caída de ese saber. ¿Sí? Hasta ahí cierro la cita del libro que escribí. Lacan cuenta con contundencia, da cuenta con contundencia, tanto del goce subjetivo que conlleva el síntoma al horadar el goce del otro, como así también de su estatuto de vehículo de verdad. Dice, la verdad halla en el goce cómo resistir al saber. Es decir, ¿eh? Digamos, te hago un síntoma, ¿no? Como mostrándote que tu saber no tiene todo el poder sobre mí. Esto es lo que el psicoanálisis descubre en lo que llama síntoma, dice Lacan. Verdad que se hace valer en el descrédito de la razón. Es decir, no, no es razonable que le pase esto, no es razonable que me agarre un ataque de pánico. ¿Qué razonable es esto? No, claro, es otra cosa. Un efecto importantísimo del síntoma. El síntoma cual ariete, esta es frase de Lacan, ¿eh? El síntoma cual ariete, es decir, cual, algo que escarba, agrieta la inhibición fantasmática. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Bien, es decir, tomando lo que venimos trabajando también en relación al fantasma, ¿sí? Un síntoma, si es una formación de compromiso, como señalábamos, ¿sí? El síntoma intenta justamente salirse del compromiso fantasmático. Está hecho para eso, como la mentira en la infancia, para irse más allá del otro. Bueno, está hecho para eso, para horadar el saber del otro, para retirarse un poco del otro, ¿sí? Para restarse del otro, ¿sí? Bien, la inhibición, como les decía, es el deseo coagulado, ¿ah? Es el síntoma en el museo, dice Lacan, petrificado en una vitrina. Y el síntoma es lo ajeno a yo, a la conciencia, ¿no? No se entiende por qué el síntoma aparece, ¿sí? Em, bueno, lo que descubrimos en el síntoma, en su esencia, no es un llamado al otro, dice Lacan, ¿no? Esto también me parece muy importante. Y me gustaría desglosar esta frase. La frase, el párrafo es, lo que descubrimos en el síntoma, en su esencia, no es un llamado al otro, no es lo que se muestra al otro. El síntoma, en su naturaleza, es un goce, ¿sí? Que no tiene necesidad de ustedes, dice Lacan, como si el acting, porque claro, el acting es un llamado al otro en la mostración, aunque además lo que quiera expresarle es una verdad subjetiva. El síntoma se basta, es del orden de lo que les enseñé a distinguir del deseo, el goce, es decir, algo que va hacia otra cosa, habiendo pasado la barrera del principio de placer. Desglosemos este párrafo, digo. El síntoma no es un llamado al otro. Es decir, el acting sí es un llamado al otro, pero para expresarle una verdad, no solo como una mostración. ¿Sí? El síntoma no. ¿Qué quiere decir que no es un llamado al otro? Que lo que viene es a romper el saber del otro y es una pregunta a sí mismo, pero no está llamando al otro, no está diciendo, ay, mira, me hago pis para que vos vengas. ¿Sí? Eso no quiere decir que si se hace pis la madre va a venir, pero no es para eso, es para generarle de alguna manera una pregunta al otro, dar el saber del otro. No sabes todo de mí. La otra cosa que dice Lacan es justamente es goce subjetivo,
no tiene necesidad del otro, es decir, ese goce del síntoma goza en conseguir armar, en su propio armado, ¿sí? Ahí esto se ve clarísimo en los adolescentes y en los niños también, se ve muy claro. A ver, cuando uno está trabajando algún síntoma con ellos que generó alguna respuesta a los padres, ¿no? Y que los padres o padre o madre estaban despistados con lo que pasaba a partir de ese síntoma, uno más de una vez, cuando les dice a los adolescentes, che, tu mamá no sabe qué hacer con esto, uno les ve la sonrisa en el rostro de eso de tu mamá no sabe qué hacer. Pero no porque sean perversos que quieren que la madre no sepa, sino porque se restaron del otro. Miren, me acordé de pronto de un juego que, bueno, es un juego, ¿no? No es un síntoma, pero es más o menos la explicación de qué quiere decir restarse del otro. Si sabe mi sobrino que estoy hablando de esto, mi sobrino tiene 50 años, nació cuando yo era muy chica, cuando tenía, cuando era una niña todavía, 50 y tantos tiene y yo tenía 8 años. Si sabe que estoy contando esto me mata, porque ¿qué te pasa? Pero es genial, genial. Navidad. Entonces, si él tenía 3 años, yo tenía 11, ¿no? Bueno, Navidad. Tengo varios sobrinos y demás. Y estaba toda la familia reunida en la casa de mis abuelos y abuelas, yo qué sé, bárbaro, toda una casa muy linda, muy grande, papá, toda la familia, 20 y pico de personas reunidas ahí, yo qué sé. Llegan las 12. Y llegan las 12 y mi hermana empieza. Se llama Gabriel también, mi sobrino, pobre. Yo no se lo puse, pero mi hermana sí. Eh, Gabriel y Gaby, y Gaby, y Gaby, 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 Gaby no estaba por ningún lado. Eran las 12 y todos estaban levantando la copa y se quedaron con la copa así. Gaby no estaba en ningún lado. Gaby, 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 Gaby. Toda la casa ya saliendo a la calle gritando Gaby, Gaby, todos desesperados buscando el niño de 3 años, desesperados, mi hermana no sé, descompuesta, mi vieja también, todo el mundo desesperado, se nos había perdido el chiquitito. Bueno, de repente su hermano, que tenía 2 años más, lo veo, lo miro y lo veo que se ríe, mi sobrino de 5 años. Le digo, ¿qué pasa? Y mi sobrino hace así. Mi abuela tenía esas sillas muy, muy de living, a las que se las cubría con se las cubría con una funda. Mi sobrinito estaba abajo de la silla, tapado por la funda, ¿sí? Y mi otro sobrino lo descubre, levanta así el gesto, la cara de goce del niño, pero no por ser encontrado, que esto es lo que marca Freud en el Fordá, porque el síntoma es un gran Fordá también. El goce no era por haber sido encontrado, era por haberse escondido y producirnos a todos los demás una incertidumbre y una interrogación terrible. Por supuesto que el niño de 3 años no sabía del padecimiento, o sea, de la angustia terrible que sufría su madre, pero estaba feliz por haberse ido del otro, ¿sí? Puntualmente. Si lo dejábamos ahí toda la noche no iba a estar feliz, a ver, iba a empezar a llorar. Bueno, ese gesto de mi sobrino, eso es goce del síntoma, pero aplicado al síntoma, no al Fordá de ese juego. ¿Ah? Esto es lo que Freud descubre cuando trabajando el Fordá dice, che, pero ¿cómo puede ser? El niño tiene más júbilo cuando dice Ford que cuando dice da, ¿ah? Porque lo que hace justamente es salirse por fuera de la cuna. Por eso lo titulé Saltar de la cuna. Entonces, dice Lacan todo esto, sobre todo el síntoma no es un llamado al otro, y escúchenlo bien porque me parece fundamental esto. Y bueno, la idea ahora es articular todo esto que vemos del síntoma, aunque podríamos seguir hablando mucho más del síntoma, y si quieren seguimos hablando más, pero en oposición, o no en oposición, en articulación con el fantasma. ¿Cómo se articulan estos dos conceptos? Primero, que creo ya siempre que se articulan desde lo borromeo, es decir, desde los nudos, ¿sí? De que Lacan nos enseñó, real, imaginario, simbólico. Ustedes saben que claramente en cada situación de la vida lo que ocurre, por supuesto, esos tres redondeles están todos unidos en función de una falta central, el A, ¿ah? Digamos, es el objeto A,
Y lo que ocurre es que en determinados momentos hay preeminencia de simbólico, preeminencia de imaginario, preeminencia de real, pero siempre están, en el mejor de los casos, anudados y estabilizados. En este momento, por ejemplo, que estamos en una actividad sublimatoria, intelectual, sería lo simbólico lo que esté en preeminencia, salvo que a alguno le agarre mucho hambre, haya ido a buscar algo a la heladera o hacerse un cafecito, en ese momento no es lo simbólico, sino un real, el hambre por ahí es lo que pulsa. Pero bueno, más allá de eso, hay que entender esa articulación fantasma-síntoma en relación a los nudos Borromeo. Perfecto. Ahora, no es que el fantasma es solo de lo imaginario y el síntoma es solo de lo simbólico, que esto es un error. No, los dos tienen que ver con los tres registros. A mí me gusta mucho cómo Milner explica los registros, Jean-Claude Milner, ¿sí? Eh, sí, Facundo. Facundo dice, si se corta la señal, el real nos invade. Sí, tal cual. Eh, Milner dice, Jean-Claude Milner en un libro excelente, se llama La obra clara, lo describe de esta manera, esta condición borromea, ¿no? Dice, hay real, suposición sin la cual no hay nada que haya, ¿no? Hay la falta. Hay la lengua, simbólico, suposición sin la cual nada se puede decir, y hay imaginario, suposición sin la cual no puede haber semejante. Es decir, suponemos, porque es una construcción real, imaginario y simbólico, es una manera en que Lacan, digamos, explicó de alguna manera la estructura, y entonces dice, nada podría imaginarse sino desde imaginario, nada podría existir sino desde real, nada podría escribirse sino desde simbólico. Me encanta, me parece tan sencilla como compleja, pero qué bien dicha, ¿no? O sea, no hay, son solidarios, no se puede pensar el fantasma de lo imaginario. Yo les digo sinceramente, ustedes me pueden decir, ¿qué está diciendo, Gaby? Está diciendo algo que sabemos todos, ¿no? Y todas. Pero les aseguro que yo he escuchado cosas como esto, que el fantasma es imaginario. No, yo puedo decir que el fantasma tiene un predominio de la imagen, pero de ninguna manera puedo decir que es imaginario. Se necesita el real simbólico imaginario para el fantasma. Y para el síntoma se necesita el real simbólico imaginario, digamos. Entonces, nada podría imaginarse sino desde imaginario, desde I, nada podría existir sino desde R, nada podría escribirse sino desde S. Que estén anudados de manera borromea, dice Milner, ¿no? Significa que es imposible, he aquí lo real del nudo, dice, deshacer uno de los redondeles sin que al mismo tiempo los otros dos se liberen, se desaten, ¿no? Bueno, en relación al síntoma, antes de articularlo con el fantasma, o para articularlo con el fantasma, en ese libro yo, de alguna manera, algunos de los capítulos son construcción del síntoma y otro, por ejemplo, irrupción del síntoma, porque no es lo mismo. ¿Mm? Un síntoma, por ejemplo, en un síntoma en un adolescente puede haberse empezado a constituir desde la pubertad o antes, y un día irrumpe, ¿sí? ¿Cuándo irrumpe, por ejemplo, el síntoma en la vida adolescente? Vamos a tomar la adolescencia, que me gusta tanto, pero en realidad esto puede ser pensado en la adultez, en la niñez, en la infancia. Un síntoma irrumpe cuando algo vacila en el fantasma. Y es buena la vacilación fantasmática, por supuesto, no quedarse en la vacilación fantasmática. Pero si algo del fantasma vacila, ¿qué quiere decir? ¿Ven lo que estamos articulando fantasma y síntoma ya, eh? ¿Qué quiere decir que algo vacila? Yo había armado ese fantasma. ¿Qué quiere el otro de mí? Me quiere mala, como decíamos el otro día. Y de repente, por la acción de una terapia, por algo que pasó en mi vida, por lo que fuera, porque estoy empezando a mirar esos otros de manera diferente, eso me empieza a vacilar. Che, pero solamente mala me quieren, pueden perderme. Si ante el puede perderme de ese lugar de mala, el otro de alguna manera demuestra que sí, bueno, no será necesario constituir un síntoma. Eso deslizará. Pero si como vimos yo creo que la otra vez les conté, sí, sí, el caso sí, les conté el caso de Mala, ¿no? Sí, sí,
Si el otro me necesita mala todo el tiempo y no hay forma de que me saque de ahí, entonces es probable que necesite hacer un síntoma para poder correrme de ahí, ¿ah? Para poder irme de ahí. Y ahí me vaciló el fantasma, ya no estoy totalmente agarrado, ya no soy la mala, ¿sí? Necesito hacer un síntoma, hago un síntoma, construyo un síntoma, para decirle al otro algo que el otro no puede escuchar. Cuando aparece una fisura en la alienación al otro, hago un síntoma. ¿Ah? Cuando aparece, cuando aparece porque me voy moviendo, ¿sí? Pero el otro no me da lugar, porque si el otro me da lugar, ni siquiera necesito síntomas. Puedo empezar a verlo menos idealizado, puedo empezar a moverme, pero si no, voy a tener que hacer un síntoma, ¿no? Porque no tengo otra manera. Claro, todavía no es una posición de sujeto, como les decía, del orden del acto subjetivo, pero entonces ya vemos que para que se constituya un síntoma, como dice Lacan, algo de la captura fantasmática se ha movido, pero el otro no me está dando lugar para que yo pueda jugar mi fordá sin necesidad de un síntoma. Entonces constituye un síntoma. Em, si ocurre un terremoto y ustedes están, esto lo escribí yo, ustedes están en un edificio dotado de elementos antisísmicos, temblarán, se asustarán, pero el edificio no se derribará y casi seguro no correrán tremendos riesgos. Lo mismo pasa con la estructura psíquica, pero el temblor va a sacudir. La adolescencia es un temblor. Todo se pone en juego y en buena hora, está bien que así sea, ¿no? Porque eso implica un despegue. Estamos tomando la adolescencia como ejemplo. Eh, pero que no sea esperable es una gran señal de salud psíquica que se produzca ese temblor, ¿sí? Ese es el punto en general, digamos, fundamental, ubicar que ese temblor fantasmático es muy importante. Ahora, ¿cuánto lugar me da el otro para desplegar mis movimientos de Fordá? ¿Sí? Leclerc en un libro maravilloso que se llama Matan a un niño, dice el asesinato del padre sí es fundamental, pero lo más importante que debemos llevar a cabo es el asesinato del niño que hemos sido para el otro. Del niño maravilloso, perdón, ¿se acuerdan? His Majesty the Baby, Su Majestad el bebé. Del niño maravilloso que hemos sido para el otro. Que como veíamos el otro día, ser el niño maravilloso del otro no implica siempre ser bonito, lindo, portarse bien, muchas veces ser la mala. Entonces, ese asesinato del niño maravilloso es lo que tenemos que ir haciendo en la infancia, una vez después de constituidos en ese lugar fantasmático, en la pubertad, en la adolescencia, y en la adultez también, porque claramente nos van a quedar puntos fantasmáticos de los cuales soltarnos, como decíamos el otro día. En un análisis, yo diría que un análisis es eso, es el asesinato del niño maravilloso que hemos sido para el otro y el duelo, ¿no? que conlleva. ¿Sí? En ese sentido, entonces, yo pensaba cómo hablarles para pensar esto clínica del fantasma y clínica del sujeto. Pensaba en hablar de algunos, un par de casos de ataques de pánico, que como les digo es el más paradigmático. He escrito mucho sobre esto, yo generalmente, como saben, por cuidado con y respeto a la confidencialidad, además de disfrazar mucho los casos y que sean casos que por ahí, que nunca son actuales, también es cierto que suelo utilizar por ahí los mismos, pero porque no quiero, la verdad, no se trata o sea, una vez que uno ha desfigurado bastante un caso, bueno, vamos por ese. En este lo escribí en algún artículo, en un artículo, sí, creo que escribí sobre ella, bueno, me parece que en un artículo, no me acuerdo si Dimago, bueno, de psicoanálisis del hospital seguramente. Em, Me viene a ver una paciente, bueno, una analizante, me viene a ver porque está con terribles ataques de pánico, 30 y tantos años, una mujer súper exitosa en lo suyo, directora de un no sé qué, no importa, digamos, súper con viajes por todo el mundo, súper exitosa. Eh, Tengo que decir esto porque igual obviamente no deslizo nada, pero por otro lado, usando mucho en su trabajo el idioma inglés, fundamental en su trabajo el idioma inglés. Bueno, ya verán por qué remarco esto.
La cuestión es que esta mujer me viene a ver después de varios otros tratamientos farmacológicos, conductistas y demás, porque empezó a tener una cantidad de ataques de pánico inusitados y en el momento que yo la conozco, no está saliendo de su casa, ¿sí? O sea, siendo una profesional recontra exitosa que se movía por todo el mundo, no está saliendo de su casa, pidió licencia en su trabajo, ella manejaba, no puede manejar más. Bueno, estaba muy, muy mal y no entendiendo nada de lo que pasaba. Porque por otro lado era una persona, pero bueno, en ese momento, una persona sumamente estructurada. La vida era el trabajo hermoso que tenía, maravilloso, todo este trabajo le daba. ¿Y qué me está pasando? Y por eso me parece también muy claro este ejemplo. Porque vieron, ustedes seguramente que conocen como pacientes o demás esas personas que está todo resuelto. La vida está resuelta. ¿Sí? Es decir, tengo un trabajo fabuloso, me va recontra bien, me encanta, es buenísimo, viajo, esto, el otro, no tengo dificultades económicas. Bueno, de repente, ¡paf! Ataque de pánico. ¿Por qué? Entonces, por supuesto, ella viene a que yo le dé recetas, que le dé tips de cómo salir de esto, que era lo que habían hecho los tratamientos anteriores. No, yo le digo que tips no. Así como los entiende ella, no. Que vamos a tratar de ayudarla para modular la angustia. Acuérdense que modular la angustia es algo que Lacan dice, es decir, uno no deja a un paciente totalmente angustiado o desesperado, uno dice palabras que contengan, uno acerca el pañuelo, uno acerca un vaso de agua, uno dice vamos a seguir, esto va, dice un montón de palabras que modulan la angustia. Bueno, pero le digo, esto no es de tips. Bueno, fue terrible, fueron yo creo que 2 años de no saber por dónde ya entrarle, ataques de pánico todo el tiempo, llamadas todo el tiempo, bueno, contenerla mucho, acompañarla mucho. En esos 2 años, claramente yo me adentré en su historia. Vamos a llamarla María. Bueno, María vivía con su padre y su madre, dos personas ya de mucha edad. Digamos, si María tenía 30 y tantos años, sus padres ya tenían 80, eh, y vivía sola con ellos en una muy linda casa y nada le había conflictuado hasta ese momento. María no tenía pareja, ¿sí? Nunca le había hecho problema, no tenía hijos ni sabía si los quería tener, nunca se lo había preguntado. O sea, ustedes ven la inhibición, porque no digo, o sea, no había pregunta hasta ese momento. No había pregunta sobre nada. Yo no estoy diciendo, por favor, no me tomen al modo de moralista de creer que la gente se tiene que casar y tener hijitos, ¿eh? No, por favor. No, pero acá no había nada que estuviera problematizado. O sea, acá esto era así. Bien. Cuestión que cuando me empieza a contar su vida con su padre y su madre, María tenía una vida absolutamente, digamos, girando de alrededor de ese padre y esa madre. Digamos, ella era el sostén de ellos, ¿sí? Pero además todo tenía que ver con ese padre y esa madre. Bueno, cuando yo empiezo a problematizar esto, ¿no? Lo empiezo a decir de alguna manera y demás, nunca voy a olvidarme una frase que me pareció genial y que la uso muchas veces con algunos pacientes que no pueden salir del otro. Una vez ya problematizado, ¿no? Donde yo le empiezo a decir, pero y nunca una pregunta sobre tu propia armado de pareja, O sea, cuando empiezo a problematizar qué pasaba ahí con esa no pregunta, ella me empieza a decir que no va a poder dejar nunca a su padre y a su madre. ¿Ah? Y yo le empiezo a decir, ¿cómo que no? Y entonces le empiezo a preguntar por la historia de su padre y su madre, y le muestro que su padre se fue de la casa paterna y su madre se fue de la casa materna, y empiezo a decir, ¿por qué vos quedabas condenada, hija única, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿por qué vos quedabas ahí? Y me dice la siguiente frase, pero ya me lo dice cuando ya empezó a hacer esto ser un problema, ¿eh? Cuando ya ella esto le empezó a interrogar. Me dice, es muy triste que la felicidad de ellos sea mi infelicidad y que mi felicidad sea su infelicidad. Y le digo, y sí, será triste, pero es ley de vida, le digo. Como diría mi abuela, es ley de vida. Vos te tenés que ir para poder tener una vida. Y ni siquiera digo, te tenés que ir. Bueno, finalmente ocurrió que se fue lejos, pero bueno, cuestión
que voy en esa línea. Y empiezo a decirle qué pasa con esto de poder hablar con otros hombres. O sea, con otros hombres digo, y no digo por casualidad, con otros hombres, porque ella había tenido uno solo, ¿sí? Que él era recontra funcional. Vivía más o menos adentro de esa casa e iba a vegetar con ella dentro de esa casa. Y evidentemente, porque esta mujer quería salir, es que hizo el síntoma del ataque de pánico y llegó a un análisis, ¿sí? En el momento, cuando ya venimos avanzando y ya venimos problematizando, yo le explico, lo digo así, no tengo ningún problema la palabra explico, y soy analista, porque hay cosas que se pueden explicar en un análisis, y eso no quiere decir que lo confundamos con una interpretación. Yo le explico que el síntoma del ataque de pánico, de alguna manera, era como si ella se fuera de los padres, porque ella, por ejemplo, siempre hay que escuchar cómo son dichos los ataques de pánico por el paciente, ¿eh? Ella decía, cuando me viene, siento que me voy. Entonces yo le digo, es que, digamos, con el síntoma vos te vas. Por fin te podés ir con el síntoma. Te vas de papá y mamá, te vas de la obligación, de la responsabilidad, te vas. Es horrible, es espantoso, pero es como si te fueras. La idea es que hagas otra cosa y no síntoma. Bueno, cuando todo esto empezó a avanzar, ella pudo empezar a aceptar que hubiera otro hombre, es decir, no aquel que ya había quedado en el camino hace muchísimos años, y empezó a utilizar las redes, Tinder o alguna de estas redes de cita. Creo que fue otro porque es hace mucho, creo que ni Tinder había, pero había una red de citas. Y empezó a utilizar esto. Ahora hubo algo llamativo, y es que solamente empezó a hablar, o sea, utilizó una red de citas en inglés. Es decir, empezó a hablar con extranjeros, ¿sí? Llamativo, ¿no? Bueno, en principio, ven, si me fijo en el beneficio secundario, por favor síganme porque todo lo que digo es todo lo que dije recién lo estoy volcando acá. Si me fijo en el beneficio secundario, voy a decir, y no quería conseguir novio, porque se buscaba a todos tipos que estaban lejos. Cuestión, cuando yo le digo, ¿en inglés? Sí, bueno, claro, vos, ella era bilingüe, perfecta, bueno, claro, claro, y un día me cuenta, así al pasar, digamos, ¿no? Que la madre se acercaba con el oído cada vez que ella chateaba o hablaba con el tipo, con los tipos en inglés, y se acercaba al oído y me dice, pero igual no entiende. Bien, ahí no dije nada, o sí dije, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que empieza a hablar con este señor, con un señor en Norteamérica, se enamoran, se enamora de ese señor, vivía en Norteamérica, un señor separado, con hijos. Bueno, imagínense, por supuesto los ataques de pánico habían disminuido, ¿no? Lo tengo que decir, habían disminuido. No, no necesitaba tanto, se estaba yendo de algún modo. No necesitaba el ataque de pánico tanto. Quedaban, ¿eh? Aparecían, ¿eh? Por supuesto, pero no tanto. Bueno, retoma su trabajo, poco, pero lo empieza a retomar. Bueno, se enamora. Y entonces lo primero que dice es lo tengo que conocer. Y yo le digo, sí. ¿Y cómo hago? Yo no me puedo ir. ¿Cómo no te podés ir? Has viajado por todos lados. No, pero ahora tengo los ataques. ¿Te podés ir? Claro que te podés ir. Bueno, a esta paciente la acompañé al aeropuerto, más o menos. Digamos, pero más allá de eso, la madre y el padre desesperados, porque tampoco ella les manifestó demasiado a qué iba, ¿no? Pero bueno, seguramente se dieron cuenta que no iba a un congreso, ¿m? Porque se desesperaron. Bueno, se fue, conoció a este señor allá. Y aunque vieron que siempre dicen que nada, que Tinder, que las redes, que no sirven para nada, que no tengo un montón de gente que consiguió pareja por las redes, también es cierto que hay un gosteo espantoso y que es un asco, pero hay de todo. Bueno, se enamoraron. Y la cuestión es que ella volvió, porque por supuesto no tenía visa para quedarse más tiempo, pero viene tremendo, con un miedo terrible, pero miedo, ya no ataque de pánico, con un miedo terrible viene a tramitar lo que se llama visa de novia, para poder irse y casarse, ¿sí? Bueno, fue terrible, fueron como también un montón de meses de muchísima angustia de si iba a poder, si no iba a poder, bueno, pero ya los ataques de pánico no estaban tanto, de vez en cuando había alguno. Y la frase que se repetía es terrible que mi felicidad sea la infelicidad de ellos. Bueno,
Finalmente, no le voy a hacer largo por aquí, ahí vemos el goce del síntoma, el poder, ella no entiende, el poder ir más allá del otro, ¿sí? ¿Está? La cuestión esta, ¿no? Del beneficio secundario, me quedo acá cerradita, yo qué sé, pero el goce, el beneficio primario de ella no entiende, bueno, y el ataque de pánico como esta forma del irse cuando no podía irse de otra manera. Finalmente, después de mucho trabajo y de mucho dolor, ella deja a sus padres y a su madre muy bien, muy cuidados, muy todo. Aparte eran autoválidos, es decir, no es que estaban inválidos, nada se le pareciera. Sí, evidentemente la hija se iba y viajó a Norteamérica y se quedó allá con la visa de novia hasta que se casó y después vino y fue y todo lo demás. No eran tiempos todavía de Zoom y todo lo demás, y ella ya estaba bien, así que hemos tenido algún mail, digamos, enviado una tras otra, algún llamado, y después interrumpió y se casó. Bueno, el fin de año de ese año que interrumpió y se casó, después de agradecerme y decirme que estaba agradecida, yo qué sé, me envía un mail que fue para mí, como dije, no, yo sobre este siempre lo tengo que utilizar porque es tan gráfico, aparte de conmoverme y sorprenderme. Me envió un mail agradeciéndome, bueno, hablándome de su Navidad, de que estaba feliz donde estaba, de todo lo demás. Y me dice, ah, ¿sabes que me acordé de algo estando acá que nunca te conté? A lo mejor sirve para que, ¿no? Nada, para lo que venimos hablando. Acuérdense, el inglés, muy importante en su vida el inglés, todo lo que aprendió inglés de chiquita. Y acuérdense que la madre no entendía cuando ella hablaba, por eso eligió tipos que hablaban en inglés. Me dice, me acordé que cuando yo era chiquita, acuérdense lo que les dije de que el síntoma se agarra a la estofa, al material que tiene en su historia, ¿eh? Cuando yo era chiquita, eh, hablaba mal, tenía problemas fonoaudiológicos. Y entonces, cada vez que yo hablaba, mi mamá me decía, vos a mí hablame en castellano. ¿Sí? ¿Cuál fue la forma que esta niña encontró para irse de una madre tan posesiva? Hablar el inglés perfectamente y finalmente hasta elegir un hombre de habla inglesa. ¿Sí? Entonces, digo, clínica del fantasma, clínica del sujeto. ¿A qué llamo esto? Y con esto termino y dialogamos. Hacer una clínica del fantasma es este caso, este caso, tomemos el caso de María. Este caso, trabajarlo o interpretarlo del lado de la sumisión que ella tenía al otro, la imposibilidad, el lugar, cómo el otro permanentemente, ella edípicamente no podía restarse de eso padre y esa madre, y que cómo esa madre con su poder fagocitante, eso lo único que hace es alimentar el fantasma. Yo al contrario, más de una vez le hablaba benévolamente de la madre. Es decir, después de saber la historia de la madre, le decía, bueno, ¿qué querés? Tu vieja vino de esta historia, ¿no? Ta, 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 ta. Pero, ¿de qué nos sirve remarcar una y otra vez lo que el otro le hizo, lo que el otro le hace? Eso rebustece el fantasma. Clínica de sujeto es mostrarle que su síntoma lo construyó ella para salirse del otro. Eso es clínica de sujeto. Es decir, mostrarle el movimiento subjetivo. Mirá cómo te la arreglaste. Sí, padeciéndolo. Es espantoso. Este y otros síntomas, no digo solo este, ¿no? Pero es espantoso. Pero hiciste ese síntoma para irte del otro y para terminar en un analista finalmente, ¿no? Pero para irte del otro. Entonces, marcar clínica del sujeto es marcar cómo el sujeto se resta del otro y cómo puede restarse sin que sea solo al modo del síntoma. ¿De qué otro modo podría restarse? Marcar ese lugar del restarse, ¿sí? Y no todo el tiempo engrosar el fantasma. Entonces, la articulación síntoma-fantasma, primero hay que entender que persiste siempre, como les dije el otro día, una cosa es que uno no sepa del fantasma que tuvo
y que sea un fantasma grueso que no se ve del otro lado, y otra cosa es que sea una cortina de voile donde uno conoce bien en qué puntos queda, ¿sí? Enganchado fantasmáticamente. ¿Mm? Y otro tema es la clínica del fantasma, clínica del sujeto, la posición del analista. Voy a estar diciéndole y marcándole una y otra vez dónde está agarrado de lo que el otro quiso para él. ¿O voy a estar tratando de encontrar con él o con ella las formas de restarse de eso y descubrir que en realidad ya se estaba restando en el síntoma? Para eso, por supuesto, no tengo que acallar el síntoma de entrada. Yo esta paciente y tuvo meses terribles, ¿no? De guardias permanentes, de estar en la guardia permanentemente. Yo esta paciente, por supuesto que le pedí que fuera a buscar una medicación, pero ni si, que claramente la contacté con un psiquiatra que de ninguna manera iba a ultramedicar esto, sino que le iba a dar algo para bordear la angustia, nada más, va el síntoma panicoso. Y nada más, pero de ninguna manera se trata de sacarle ese ataque de pánico, que era lo que le mostraba que se podía ir. Bueno, espero haber sido clara. Yo dejo acá y hagamos algunas preguntas que tenemos 20 minutos como para hacerlas. Si tienen ganas, comentarios, preguntas, no solo preguntas. Bueno, aquel que quiera hacer alguna pregunta, levante la mano, simplemente, muy bien. Admin, que no sé el nombre. Puedes abrir tu micrófono. Hola, Mónica. Lo que pasa es que como estoy en otra máquina, no sé por qué aparece No, no hay así. problema, Mónica, ok. No, hola, hola. Hola. Yo lo que te quería preguntar era, eh, si bien la fobia pertenece al campo de las neurosis, eh, ¿por qué no hace fantasma? ¿O ¿Cómo? ¿Por qué no hace fantasma? ¿Cómo? no forma fantasma? Sí, ¿cómo que no? Sí. No, no, no es que no forma fantasma. La fobia, en todo caso, son síntomas, o los síntomas fóbicos, son síntomas que tienen que ver con el fantasma armado. Es decir, sí, o sea, acuérdense que para Lacan, digamos, tanto la fobia como la neurosis obsesiva, como la histeria, ¿no? De alguna manera son formas de posicionarse en relación al deseo, ¿no? Digamos, él dice, la histeria, por favor, no la histérica, ¿no? Por favor, saquémonos de la boca eso de la histérica o el obsesivo. La histeria ubica siempre el deseo como imposible, porque está idealizado, ¿no? Hay aquello otro, ¿no? La obsesión lo que hace es mortificar el deseo, ¿no? Me gustaría tanto, pero no, todo eso no, ¿no? Pero la fobia lo previene, dice Lacan, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustaría mucho viajar a Italia, pero le tengo miedo al avión, ¿sí? Entonces, sí, sí, la fobia también responde a un armado neurótico, por lo tanto, también responde al fantasma. Ujú. Claro, sí, gracias, porque a mí No, me por confundía favor, mucho por favor. eso. Pensaba como vos, pero digo, vos, qué sé yo. Mm. ¿Alguna otra consulta, comentario que quieran hacer? Ahí está Hola, buenas levantando noches. la Hay una mano. colega que está levantando la Sí, mano, la gracias. colega Hola, Stanton. Fer, ¿cómo te va? ¿Qué haces, ¿Qué Fer? tal, Tanto Gaby? tiempo. Nos conocemos muchos acá, ¿no? Bueno, sí, Sí, sí. gracias. Pero no se te escucha, no sé tu nombre. A ver, no se te escucha. Estás muteada. Tratá de desmutearte del micrófono en el teléfono. Ahí está. No, no puede, hay algún problema ahí.
No, no puede. Qué lástima. No, pero Intento, él está desmuteado. Él No, él dice que sí, pero no, no, no está desmuteada la colega que quiere preguntar. ay, sí. Fer, ¿vos querías preguntar algo mientras ella ve si puede o no? A lo mejor puede preguntar por escrito. No sé quién Claro, es. también, Ah, también. ¿ahí se escuchan o no? Ahí sí, Ahora bien. sí. Ah, Ahora sí, bien, bien. bueno, bueno, soy vergonzosa porque, bueno, sos una eminencia para mí, o sea, No, qué créeme. eminencia, sacame de ahí, por favor, que Sí, eso es sí. No, bronce. pero no, Eso- no desde lo ideal, no desde lo idealizado. Sé que sos Ah, imperfecta y eso es ah, bueno, muchas pero gracias, aprendo muchas mucho. gracias. Bueno, Gracias, aprendo gracias, mucho. gracias, Con gracias. respecto a esto de las teorías, y sé que estamos con colegas y demás, pero hablaste de los nudos y del fantasma con respecto a lo Borromeo y demás. Me interesaría saber cuando vos dijiste, en el caso de esta muchacha que se había ido, si te hizo clic cuando vos simbólicamente le dijiste algo de la ley. ¿Es ley? ¿Sentís que algo quizás en ese discurso, después de haberlo, ¿no?, horadado mucho, 1 año y medio, 2, no sé cuánto estuvo, que quizás le entró por algún lado? O sea, ¿un analista puede llegar a ver eso en algún punto? Eso es lo que me intriga. Pero me parece re linda tu escucha. Yo no sé si lo pondría, yo creo que ese momento y esa frase fue importante. Vos lo ves por el lado de la ley y está buenísimo. Ujú. Yo creo que lo que hice sí fue como con esa frase, que por otro lado no es casualidad, acabo de decir como decía mi abuela, ¿no? Es una frase que a uno le viene también de unos otros, ¿no? Yo creo que lo que le di es y eso sí estoy segura, la sensación de que, ¿sabes qué? Es así. O sea, la vida es así. Es decir, para que haya vida hay que partir, hay que saltar de la cuna. Para que haya Claro, vida hay que salir de la casa materna paterna, hay que salir del abrigo, así sea salir para mudarse a la otra cuadra, no importa lo que es simbólico el salir, ¿no? Pero digo, sí, sí, si sí, tomando la frase que vos decís esa frase fue importante, creo que lo que le di es como a través de la frase una sensación de, viste, de castración, de que la vida es así, o sea, claro, no hay otra forma, ¿no? Digamos, claro, de claro. tener una propia vida. Pero me encantó tu lectura de la ley. A lo mejor tuvo que ver con el significante ley. No, no, porque realmente créeme que pasa por este lado de cuando uno se analiza y digamos después, bueno, vas viendo personas, sujetos, pero cuando uno pasa, ¿no?, su propio análisis, después le van cayendo fichas. Ah, sí, es Podemos que es hacer mucho, así, ¿no? claro. No, no, yo Entonces sé creo, que por eso subrayé tanto la frase que ella dijo, porque yo sé que ese claro, momento fue muy importante. Cuando ella claro, puede claro. decir esa frase y yo se la Ujú. puedo, ¿no?, sostener desde la castración, Sí, sí. ese momento sí, coincido con vos, fue un antes y un después en el análisis, sí. Ah, genial. No, no, esto de la importancia de trabajar también con los nudos y más allá del relato del paciente, no dejar esa parte, ¿no? Más allá de la asociación libre, claro. No, Así que claro, bueno, claro. Muchas gracias y bueno, gracias por tu lectura. gracias. Bueno, no sé si hay otra cuestión, otra pregunta, como quieras. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les cuento antes de terminar otro ejemplo muy rapidito que también viene con ataque de pánico, pero de nuevo, una vez más, es tan evidente que me sirve mucho para ver esta articulación fantasma y síntoma, ¿no? Más o menos, o sea, un día viene a verme un señor, 40 y tantos, em, de nuevo lo mismo que esta otra chica, pero en otro sentido. Muy exitoso en lo suyo, le iba muy, muy bien, pero muy bien. Toda su vida era una maravilla económicamente y demás. Ahora resulta ser que no entendía nada, porque aparte creo que estaba más azorado que la otra paciente. De repente había tenido una serie él decía, descomposturas y había ido a las guardias y le habían dicho que eran ataques de pánico, ¿no? Entonces la guardia le dijo que vaya a un analista. Bueno, lo llevaron a mí. Bueno, entonces, pero estaba azorado, no entendía nada. Me decía, pero a ver, si mi vida anda todo bien, me llevo hermoso con mi mujer, tengo una pareja bárbara, tengo 3 hijos bárbaros, me va económicamente perfecto, todo tal. Me dijo hasta lo siguiente que me dio mucha gracia y lo recuerdo siempre. Me dijo, hasta moto de agua tengo. ¿Cómo?
diciendo, mirá, tengo un montón de guita, ¿qué me puede ir mal? Y eso me encantó porque demuestra que hasta quien tiene millones y millones y millones y es dueño de medio mundo puede tener síntomas, ataques de pánico y tener que vérselas con la castración. Bueno, entonces este hombre viene y me dice esto, que la vida le iba bárbaro y que de repente le cambió todo porque empezó con ataques de pánico. Le pido que me cuente, bueno, dice que por supuesto la pregunta siempre es cuándo fue la primera vez que apareció el síntoma, ¿sí? Esta es mi pregunta siempre. Y me dice que la primera vez era en su oficina, él era, era el dueño de la empresa, digamos, en su oficina, que un empleado de repente había recordado, che, hoy hace un año que murió fulano. Hace un año un empleado de él había muerto ahí de un infarto, en ese lugar, en la empresa. Entonces dice que él en ese momento dijo, uy, sí, mirá, hace un año ya. Listo, siguió trabajando. Ese día, antes de salir, tuvo un ataque de pánico. De salir de trabajo, tuvo un ataque de pánico. Bueno, tuvo la descompostura. Fue a la guardia y le dijeron, esto seguro que es un ataque de pánico. Bueno, a partir de ahí tuvo varias veces más, hasta que finalmente, aunque a él no le gustaba nada, no creía en el psicoanálisis, no sirve de nada la psicología, hasta que al final tuvo que venir. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces me empieza más, va a ser más cortito, pero es el mismo esquema. Me empieza a contar su historia. Un montón de hermanos y él exitoso. Él exitoso. El más exitoso de todos. ¿Sí? Le iba todo bien en la vida. Yo creo que eso es el fantasma, para decirlo de alguna manera, de este tipo. Es decir, todo tenía que ser perfecto. Él no decía tenía que ser perfecto, él decía es perfecto. ¿No? Todo, 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 no hay nada que nada mal, nada, nada, nada. Yo empecé a escuchar y dije, opa, ¿no? Qué mandato ahí, ¿no? Qué cosa fuerte. Él no lo vivía como mandato, pero empezaron a aparecer síntomas. Bueno, le dije a él esto que les digo a ustedes, ¿no? Mirá, es evidente que esto es algo que construiste. No, ¿cómo yo lo construí? No, yo no. Si a mí si yo estoy desesperado con esto, que quiero que se me salga. Sí, vos lo construiste para decirte algo que no sabemos todavía qué es. Entonces, es espantoso. Bueno, lo mismo que la otra vez. Pasaron algunos meses, un tipo muy, muy macanudo, muy afable, muy agradable, pero que estaba cada vez más nervioso porque a él no le podía pasar. Él no podía estar en una reunión de empresarios y de repente que le empiece a sudar y que le empiece a faltar el aire y que tenga que irse al baño. Yo cuando me traía esto y me decía, yo no puedo empezar así en una reunión, yo le decía al contrario, parece que estás diciendo que sí podés, que te puede pasar algo que no sea tan perfecto. Y hasta ahí íbamos trabajando, pero no disminuían los ataques de pánico, hasta que en determinado momento me meto por otro vericueto de la historia y llega, como decía recién la compañera, llega una frase que sí es dable para un insight. Le vuelvo al punto de digo, a estos pacientes que son muy por ahí estructurados y que no conocen nada de la psicología ni demás, les cuesta recordar a veces, ¿no? Porque les parece como hasta innecesario. Entonces yo siempre pregunto anécdotas. Digo, no me digas mi papá bueno, mi mamá buena, mi papá, mi abuelito malo, no. ¿Cómo era la infancia? Entonces un día le digo, a ver, ¿cómo era en casa? Él me hablaba del domingo que tenía que hacer un asado y yo qué sé. Le digo, ¿cómo eran los domingos en tu casa cuando eras chico? ¿Cómo era todo? Y me dice, ay, mirá lo que me vengo a acordar. Acuérdense de Freud, los recuerdos descubridores no aparecen en cualquier momento. Mirá lo que me vengo a acordar. Me dice, no sé, yo debía tener 7 años. No, nos juntábamos siempre los domingos, imagínate, tantos hermanos, yo qué sé, y como 5 o 6 hermanos, ya no me acuerdo. Entonces dice, nos juntábamos todos ahí. Y nada, estaba mi papá y mi mamá, yo qué sé. Y en una de esas, llaman a mis hermanos a comer y no venían, los retan, yo qué sé, bueno, pero finalmente vinieron. Y me llaman a mí, parece. Pero yo me había ido. Yo me había rajado para el campo, para otro lugar, me había ido lejos. Y según me cuenta mi mamá, después me dice, me lo contó con una sonrisa, pero cuando volví, me retaron, sí, pero en realidad mi mamá sonreía y mi mamá me contó lo siguiente, que mi papá, cuando dijeron, che, pero falta Juan, ¿dónde está Juan? Y mi papá dijo, ah, no, a Juan déjenlo, que Juan se arregla solo.
Esa fue la frase. Porque él me la dijo como si contara cualquier cosa y yo lo miré y le puse cara de, pobrecito. O sea, ya estabas destinado a que tenías que arreglarte solo y a que todo te iba a ir bien. Porque el padre no dijo Juan se arregla solo despectivamente, ¿eh? Lo dijo como Juan se arregla solo. Estabas destinado a que todo te tenía que ir bien. Entonces, todo lo que te va tan bien hoy, a lo mejor estás cansado que todo te vaya tan bien. Bueno, esa fue la intervención y demás, no importa. Pero ahí hubo un insight y ahí hubo un punto donde se demostró el porqué del síntoma. En el ataque de pánico, él fallaba, entre comillas, a ese todo tiene que estar bien y él se va a arreglar siempre solo y no va a tener problemas. Bueno, me parece que es otro ejemplo como muy claro, ¿no? De esta cuestión de que un síntoma nunca es algo que está en contra del sujeto, es una expresión subjetiva y que viene a mostrar cómo un sujeto se desamarra, se va saliendo del fantasma cuando no puede hacerlo con mensajes, con palabras, con movimientos de Fordá, lo hará con síntomas. Y que nosotros tenemos que escuchar los movimientos del sujeto si queremos una clínica del sujeto y no robustecer el fantasma. ¿Qué hubiera sido esta clínica si yo empezara a hablar de lo complicado que había sido ese padre? ¿Eh? Digamos, ¿no? Y que no por nada no creía los sí, dice Ana. Bueno, claro, seguramente. Bueno, Laura, ¿te parece que dejemos acá? Como quieras, Gaby. Si no hay ninguna Bueno, otra consulta o comentario, lo damos por finalizado y te agradecemos un montón y a no, y todos los que bueno, participaron. para mí un gustazo como siempre, como decíamos hoy con Laura, siempre, todos los años el Centro 2 es mi casa y me encanta estar acá, así que un gusto enorme ver caras conocidas, ver algunas que no veo hace mucho, Fer, saludos, y bueno, y un abrazo para todos y todas. Que Muchas sigan gracias, bien. Gaby. Gracias a Chao, todos. Gracias. chao. Gracias, gracias.